gusto de que estén por acá compartiendo nuestro segundo webinar. En esta oportunidad nos toca hablar sobre el tema de Machine Learning, invitándolos de antemano a que consulten la documentación del módulo 2, donde hablamos más en profundidad sobre este tema, que efectúen la ayuda didáctica, que está muy interesante, y que participen en los foros de discusión. Cuando hablamos de Machine Learning, estamos hablando de que es la capacidad que tienen las máquinas para aprender. Las máquinas por sí solas no aprenden. Tenemos que programar esa máquina a través de algoritmos para que se dé este aprendizaje. Machine Learning viene de el inglés, aprendizaje automático, aprendizaje de máquina en español. Por allá de los años 59, un científico de la IBM escribió un programa para jugar damas y hizo que este programa jugara consigo mismo, repitiendo varias veces el juego de tal forma que la máquina mejorara el rendimiento. ¿Cómo mejoraba este rendimiento? A través del aprendizaje, a través de la experiencia. Y es así como nace el término de Machine Learning. El Machine Learning entonces es un método científico que va a permitir a dispositivos, llámele esto computadoras, ordenadores, dispositivos electrónicos que tengan cierta lógica, le va a permitir a que aprendan. ¿A través de cómo? Bueno, a través de una serie de patrones, de una serie de correlaciones que se logra nutriendo datos para que el comportamiento de la salida pueda ser predecible. En otras palabras, nosotros vamos a dar una serie de inputs, vamos a dar una serie de datos, de información, con lo cual creamos una serie de algoritmos de rutina que a través de la ejecución de estos algoritmos y con base en estos patrones, las máquinas van a aprender a desarrollar ese aprendizaje de máquina. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando ahora de un aprendizaje automático, que es ese aprendizaje donde las máquinas aprenden de sí mismas. Es un autoaprendizaje, sin ser explícitamente programadas por los seres humanos. Tenemos una serie de datos que van a irse incorporando a la máquina, al modelo, para que de esta forma la máquina aprenda. ¿Con base en qué? En la filosofía de patrones. Y podamos establecer ciertas predicciones. Ya vamos a ver los casos o los diferentes tipos de aprendizaje de máquina que existen. Por allá del 1997, este autor hablaba de que un programa de computadora aprende de la experiencia E con respecto a una clase de tarea T y la medida de rendimiento P. Entonces decía que si su rendimiento en tareas en T medido por P mejora con la experiencia E, estamos logrando ese aprendizaje de máquina. Entonces tenemos una serie de datos, una serie de inputs. Vamos a incluir a esa computadora una serie de patrones y vamos a medir el rendimiento de esa computadora en el tanto y en el cuanto esa computadora basada en esos patrones y en esos inputs, esos datos de entrada, desarrolla o mejora esa experiencia.
Entonces, ¿cómo funciona el aprendizaje de máquina? Tenemos una serie de salidas, perdón, tenemos una serie de entradas. Esa cantidad de entradas que pueden ser, ya vamos a ver las definiciones, supervisadas, no supervisadas, controladas. Vamos a extraer de toda esa información, vamos a depurar esa información y con base en algoritmos vamos a lograr a predecir un modelo cuyo comportamiento lógicamente estará en función de las entradas y de los modelos que les hemos establecido. Entonces, un aspecto importante es que el lenguaje, en aprendizaje de máquina utilizamos algoritmos que van a ser diferentes para las diferentes aplicaciones o para diferentes modelos que queramos obtener. Entonces, es una tecnología que va a permitir automatizar gran cantidad de operaciones, reduciendo la necesidad de intervención humana. Ahí es donde está el kit del asunto. El tiempo que le tomaría a un ser humano procesar esa cantidad de información para obtener un resultado X sería enorme si no lo hiciésemos con el uso de máquinas de computadoras o dispositivos electrónicos con un cierto software o algoritmos. ¿Dónde utilizamos aprendizaje de máquina? Lo utilizamos en la economía, lo utilizamos en la ingeniería, en la biología, en la estadística, etcétera, etcétera. O sea, son una serie de áreas en donde podemos utilizar esta técnica de aprendizaje de máquina para mejorar los procesos. ¿Y con base en qué? ¿O qué es el sustento del aprendizaje de máquina? Los algoritmos. Y existen diferentes tipos de algoritmos. Yo no voy a entrar a definirlos cada uno de ellos porque va a depender de el área en la cual yo esté aplicando el aprendizaje de máquinas, el uso. Por ejemplo, hay algoritmos de árboles de decisión, de regresión, de algoritmos de análisis de componentes independientes, clusterings, componentes principales, en fin, existe una variedad de algoritmos que vienen a ser la herramienta fundamental del aprendizaje de máquina. ¿Cuál es el ciclo de vida del Machine Learning? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una colección de datos, tenemos una entrada, datos, diferentes tipos de datos, diferentes tipos de información. A eso es a lo que le denominamos la adquisición, o sea, la colección de datos. Seguidamente pasamos al proceso de preparación. El proceso de preparación es la limpieza y la calidad de esos datos. ¿Ok? Yo a través de la adquisición colecciono datos. A través de la preparación, limpio, depuro, discrimino y establezco una cierta calidad de ese input, de esa información, de esos datos. Cuando ya yo he pasado por el proceso de limpieza, viene ahora el proceso en sí de ejecutar las herramientas de Machine Learning. Con datos depurados viene los algoritmos y empiezan a ejecutar las diferentes acciones para obtener que los resultados, las salidas, los outputs que con base en la fase de adquisición, con base en los inputs, yo obtengo. Y por último, tengo la etapa de reportar, o sea, mostrar los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de ese proceso de Machine Learning con datos depurados de entradas que se le presentaron al sistema? Entonces podemos ver
que el ciclo de vida del Machine Learning está conformado por adquisición, por preparación, por proceso y el reporte de salida. Existen diferentes tipos de aprendizaje de máquina. El primero de ellos es el aprendizaje automático. Está el aprendizaje supervisado, está el aprendizaje no supervisado y está el aprendizaje reforzado. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos diferentes tipos de aprendizaje? El aprendizaje supervisado, su característica más importante es que la máquina aprende explícitamente, que se predice el futuro a partir de datos históricos. O sea, yo tengo una base de datos con datos históricos y yo puedo predecir el futuro con base en esos datos históricos. Y resuelve problemas de clasificación y regresión. Son lo que se conoce como modelos predictivos. Puedo predecir cuál es el resultado con base en datos históricos. Está el modelo no supervisado, que la máquina entiende de datos, no aprende explícitamente, sino que entiende los datos. ¿Ven la diferencia? La evaluación es cualitativa o indirecta y no realiza predicciones, como el caso anterior de aprendizaje supervisado, que sí realizaba predicciones con base a históricos. En el aprendizaje no supervisado no hay predicciones, no realiza predicciones, sino que encuentra algo específico. Y este modelo se le conoce como modelo descriptivo. Ok, entonces repetía, porque no sé dónde me quedé, que tenemos tres tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y reforzado. Características importantes de cada uno de ellos: el supervisado utiliza modelos predictivos, el no supervisado descriptivo, ojo con eso, uno predice, el otro describe, y el otro, el reforzado, es un enfoque hacia la inteligencia artificial. Supervisado, la máquina aprende. En el no supervisado, la máquina no aprende, sino que entiende la lógica, entiende los datos, y el reforzado aprende basado en los hallazgos. En el supervisado se predice el futuro a partir de datos históricos. El no supervisado, la evaluación es cualitativa, y en el reforzado, la máquina aprende a cómo actuar en un determinado entorno. Bajo ciertas condiciones, la máquina va a aprender a actuar. Le sacamos de ese hábitat y la máquina no funciona. En el supervisado se resuelven problemas de clasificación y regresión. En el no supervisado no realiza predicciones, y en el reforzado maximiza los hallazgos. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos para que estos conceptos queden más claros. Entonces tenemos, reitero, tres tipos de aprendizaje: no supervisado, supervisado y por refuerzo, o lo que hemos dicho, reforzado. ¿Ok? Entonces vamos a tener, si vemos en este eje de coordenadas, vamos a tener el supervisado, el no supervisado, discretas, clasificación y regresión en el caso de supervisado, variables continuas, clustering y reducción de la dimensión. ¿Cuál es la lógica del aprendizaje de máquina? La lógica del aprendizaje de máquina establece en el no supervisado que se aprende un modelo a partir de un conjunto de datos no etiquetados. Ojo con esto. Yo tengo una serie de datos. El modelo se va a aprender, pero estos datos no están etiquetados. En el aprendizaje supervisado,
yo tengo un conjunto de datos, los etiqueto y se aprende a partir de ese conjunto de datos etiquetados. Vamos a ver un ejemplo para que quede claridad. Vamos a ver el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado, la máquina aprende de un conjunto de casos previamente etiquetados, ya sea por un experto o de forma semiautomática basándose en datos. Estos datos de entrada se conocen o los conocemos de antemano. El aprendizaje supervisado, el objetivo es aprender una forma de mapear las entradas en salidas cuyos valores correctos son proporcionados por un supervisor. Ejemplo, en esta gráfica podemos apreciar arriba, a mano izquierda, tenemos una serie de datos, imágenes, texto, etcétera, etiquetas, vectores de características. Tenemos un input, un patrón. Abajo de la figura tenemos el nuevo texto, el nuevo documento, las nuevas imágenes, los nuevos vectores de características y el aprendizaje automático se va a dar en un modelo de comparación con base en un patrón ya preestablecido. Hacemos la comparación con el input que tenemos y por lo tanto obtenemos un resultado, una etiqueta esperada. Para que quede más claro, el siguiente ejemplo. Los algoritmos en el supervisado, no perdamos de vista que estamos en aprendizaje supervisado. Entonces, los algoritmos de aprendizaje supervisado se centran usando ejemplos etiquetados como una entrada donde se conoce el resultado deseado. Entonces, en la figura vemos que tenemos una serie de manzanas en buen estado, esos input, esos son datos, y tenemos una figura en donde tenemos manzanas en mal estado. O sea, son dos estados preestablecidos, en donde ya se ha etiquetado cuál es la condición de buen estado y cuál es la condición de mal estado. Cuando vamos a poner ya la lógica a operar, algoritmo a operar, la máquina va a tener la capacidad de, con base en esa información, ese input preestablecido, de saber, de poder seleccionar de ese montón, de ese patrón nuevo, de ese montón de etiquetas que yo le estoy dando, va a poder diferenciar si están en mal estado o están en buen estado. ¿Cómo sabe? Haciendo uso de esas etiquetas que yo anteriormente había establecido. Con anterioridad establecí cuál era la condición de buen estado y cuál era la condición de mal estado. Entonces, cuando ya viene el proceso de análisis de ese aprendizaje supervisado, ya la máquina conocía de antemano los dos posibles estados y va y selecciona. Bueno, si cumple con esto, entonces es buen estado. Si cumple con esto, es mal estado. ¿Cómo sabe? Ya se lo había dicho. Ese es un ejemplo de aprendizaje supervisado. El algoritmo de aprendizaje supervisado recibe un conjunto de entradas, ya lo vimos, que va a corresponder a salidas correctas, y ahí es donde el algoritmo aprende comparando la salida con las entradas que ya yo tenía, y entonces luego modifica ese modelo en consecuencia. Entonces, ¿qué hace? De ese universo establece, separa cuáles son las de mal estado y cuáles son las de buen estado. Existen diferentes métodos que se utilizan en el aprendizaje supervisado. Por ejemplo, la clasificación, la regresión, la predicción, el aumento de gradiente, etcétera, etcétera. Son una serie de metodologías que se utilizan para
realizar este aprendizaje supervisado. Ya cuando uno profundiza en este tipo de tecnología, lo domina con facilidad. Ahorita es simplemente tener una idea de lo que es el aprendizaje de máquina supervisado. Este aprendizaje se usa comúnmente en aplicaciones donde los datos históricos predicen eventos futuros probables. Y ya lo vimos. Yo tengo dos patrones para dos condiciones, en buen estado o mal estado. Yo puedo predecir cuáles van a ser el futuro con base en datos históricos. Ok. Un ejemplo de aplicación de aprendizaje supervisado es que se puede anticipar cuando es probable que las transacciones con tarjetas de crédito sean fraudulentas o qué cliente de seguros es probable que presente un reclamo. Entonces, dadas ciertas condiciones que ya yo tengo, puedo predecir cuál va a ser la cantidad de transacciones con tarjetas de crédito fraudulentas que yo voy a tener de un universo X, porque ya hay un comportamiento de ese universo sobre el manejo de las tarjetas de crédito. Otro ejemplo es predecir el precio de una casa en función de las diferentes características de las casas para las que tenemos datos de precios históricos. Entonces ya yo con una base de datos de precios históricos de casas de ciertas condiciones, ojo, ahí ya estoy con datos ya preestablecidos, puedo, de acuerdo a unos algoritmos, a una lógica, determinar cuál podría ser el probable precio o el futuro precio de esa casa con base en qué, en precios históricos. Entonces, esta es la lógica del aprendizaje supervisado. Entonces yo tengo una clasificación, tengo ciertas características, tal y como se ve en este diagrama. Tengo características 1, los máses, características 2, los menos, es simplemente una analogía. Entonces yo vengo y hago una línea de decisión. Bueno, si están dentro de este patrón, corresponde a menos. Y si están dentro de este patrón, corresponde a la característica 1 de más. Y así ya yo puedo establecer dentro de diferentes universos, poblacionales, cuáles son las diferentes características que ha de analizarse para establecer si una situación se da de un lado o se da de otro lado. Y hay diferentes tipos de clasificaciones, clasificación no lineal, con árboles de decisión, redes neuronales, etcétera, etcétera. Pero esto ya sería ahondar más en profundidad de lo que es el aprendizaje de máquina, lo cual no es la idea de este webinar. La idea es mostrarles a ustedes la lógica de cómo opera. Si ya ustedes quieren más, pueden consultar en la literatura que se les suministra o incluso hacer uso de algún otro tipo de literatura. Está también el proceso, el método de regresión para aprendizaje supervisado, para este tipo de aprendizaje, la regresión. Entonces, en donde yo establezco una línea, cuáles son los valores que están superior a esa línea o inferior a esta línea, y con base en esto hago la clasificación. Y establezco, lógicamente, diferentes tipos de líneas para la toma de decisión de la regresión. ¿Cuáles son las aplicaciones en donde se utiliza el aprendizaje supervisado? En reconocimiento de voz, detección de fraudes en tarjetas de crédito, detectar spam en correo, predicciones en la bolsa de valores, detección de enfermedades. Son algunas de las aplicaciones que yo utilizo el aprendizaje supervisado. Ahora vamos con el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado es aquel que no requiere de ningún etiquetado. ¿Se recuerdan el etiquetado? Manzanas buenas o manzanas malas, previo al estudio de casos. Entonces se basa en datos en los cuales es establecer o determinar una similitud, una diferencia o una asociación. En el aprendizaje no supervisado, no conocemos de antemano los datos de salida.
¿Por qué? Porque no le hemos dado ese input al sistema, a la máquina. Entonces el objetivo del aprendizaje no supervisado es encontrar las irregularidades o los patrones de entrada. Es determinar cuál es el comportamiento o cuál es la tendencia de acuerdo a las entradas que yo estoy teniendo. Entonces, igual que el caso anterior, yo tengo una serie de textos, documentos, imágenes con una serie de variables, pero aquí yo no le estoy preestableciendo cuáles son las condiciones, sino que los nuevos textos, los nuevos documentos, las nuevas imágenes, con ese vector de características, de acuerdo a ciertos parámetros, vamos a poder establecer cuál es la tendencia o la probabilidad de que ocurra A o de que ocurra B. Vamos a ver un ejemplo de aprendizaje no supervisado. En la lámina, en esta lámina, en la parte inferior, vemos una figura. La primera figura que vemos bolitas rosadas, verdes y celestes, de diferentes tamaños. Entonces, ¿cuál es la lógica del aprendizaje no supervisado? El aprendizaje no supervisado se usa con datos que no tienen etiquetas históricas, o sea, yo no tengo un patrón preestablecido. Al sistema no se le dice cuál es la respuesta correcta. Si bueno, tiene este comportamiento, malo, manzana mala, este comportamiento, no se le dice. El algoritmo, la lógica, debe descubrir lo que se muestra. ¿Y cómo lo hace? El sistema lo que hace es explorar los datos y encuentra alguna similitud en esos datos de tal forma que los agrupa. Entonces veamos en la figura, creo que está más claro que mucho bla bla bla. Tenemos diferentes figuras de diferentes colores, caracterizándose tres colores, rosado, verde y azul. Y viene a través de algoritmos, a través del procesamiento de la información, y yo obtengo una salida. Agrupo azules, pequeños, medianos, grandes, agrupo rosados, pequeños, medianos, grandes, y agrupo verdes, pequeños, medianos, grandes. ¿Cuál fue la lógica aquí? El color. Y a través de ese patrón, de esa variable color, yo establecí pequeños, medianos y grandes. ¿Ven la lógica? Yo no le dije que los pequeños, los medianos y los grandes iban a ser rosados, porque hay pequeños, medianos y grandes verdes, pequeños, medianos y grandes rosados, azules. La lógica fue el color. Y este es el proceso de aprendizaje no supervisado. Entonces, lo que hace el aprendizaje no supervisado es encontrar los principales atributos que separan los diferentes segmentos. Entonces, a veces se conoce esto como mapas autoorganizados, un mapeo, clúster, descomposición de valores, etcétera. Véalo como está en la figura inferior, donde yo tengo diferentes colores, hombres y mujeres, y lo que voy es a agrupar hombres y mujeres en cada uno de los diferentes colores. Entonces, se ven principales atributos de esas poblaciones para poder clasificarlos. Este es un ejemplo de no supervisado. En el caso de que yo utilice la técnica de clustering, vea que tengo dos tipos diferentes características. Entonces, se va a buscar en ese universo cuáles son aquellos elementos que tienen alguna similitud entre sí para formar agrupaciones, que es a lo que venimos a llamar como clustering. Entonces, ve donde ya se hace la separación por ciertas características. Y lógicamente esto se hace para volúmenes inmensos de datos y por máquinas a velocidades muy rápidas, para lo cual el ser humano duraría eternidades. Entonces tenemos aprendizaje supervisado, no supervisado. Y la lógica aquí está, los algoritmos que yo utilice. Por ejemplo, clúster jerárquico, clúster espectrales, en fin, una serie de algoritmos que ya entrando a profundidad
en algoritmos podemos comprender mejor. Entonces, hay lo que se denomina reducción de dimensionalidad, tratamos de reducir el número de variables de una colección de datos a partir de técnicas de asociación, de tal forma que podamos acotar esa toma de decisiones de la máquina. Aplicaciones es, por ejemplo, en la segmentación de mercados, análisis de redes sociales, análisis de datos astronómicos, análisis de organizar lo que son los clústeres computacionales, etcétera, etcétera. Entonces tenemos en síntesis los algoritmos de aprendizaje supervisado a mano izquierda en este diagrama, los algoritmos de clustering de aprendizaje no supervisado. A mano izquierda veamos dónde está el algoritmo de clasificación. Tenemos un pato de diferentes tipos de animales. Ok, en el aprendizaje supervisado ya tenemos preestablecido ciertas condiciones. Cuando viene el input que queremos determinar a qué modelo, va a hacer un análisis de lo que ya le hemos preestablecido. En el aprendizaje no supervisado, basado en los clústeres, en los algoritmos por clúster, lo que tenemos es una serie de características establecidas para determinar o para asociar las variables en la salida. Entonces vean cómo viene y lo que son que cumplen ciertas características se agrupan. La mejor explicación es esa imagen que está por ahí. Ahora vamos ya para ir finalizando, con el aprendizaje reforzado. Entonces, en el aprendizaje reforzado, algunas aplicaciones es que la salida del sistema es secuencia de acciones. O sea, yo tengo la salida de acuerdo a una serie de acciones o de situaciones que se establecen. Entonces, una sola acción no es importante, lo importante es una política, una secuencia de acciones correctas para alcanzar la meta. Una acción es entonces donde yo voy de una serie de datos, una serie de informaciones, voy a establecer cuál es esa salida. Entonces, ejemplos del aprendizaje reforzado se usa mucho en robótica, en juegos y en navegación. El aprendizaje reforzado, el algoritmo descubre a través de prueba y error qué acciones rinden mayores recompensas. Entonces es donde yo vengo y a través de esa cantidad de información, donde se van a dar diferentes condiciones, donde yo pruebo, erro, voy a tomar las diferentes salidas o los diferentes resultados. Entonces, en este tipo de aprendizaje reforzado, tres componentes principales existen: el agente, el que aprende o el que toma la decisión, el entorno, es todo con lo cual se interactúa, y las acciones. Entonces lo vemos en la gráfica. Vamos a tener el agente, que es el que aprende o el que toma la decisión. Tengo input para ese agente, que me lo da ¿qué? Me lo da el entorno o me lo da ciertas acciones o ciertas condiciones que me van a permitir seleccionar una de esas salidas o una de esas soluciones. El modelo de aprendizaje por refuerzo, entonces tenemos un ingreso de una serie de datos sin procesar, una serie de información, datos que le meto al sistema. El sistema tiene un estado de situación que me lo da el ambiente, que me lo da el entorno. Con base en esas dos informaciones, el agente toma la decisión y me da la salida. Entonces vean la diferencia entre los tres: controlado, no controlado y por refuerzo. Un ejemplo para que entendamos mejor el aprendizaje reforzado es donde el agente elige las acciones que
maximen la recompensa esperada durante un periodo de tiempo. Veámoslo en este juego donde X0 o algunos lo utilizan, tienen otro nombre. Entonces ya hay un estado dado. Vamos a tomar la acción, pero esa acción va a estar influenciada por una situación o por un estado dado, y la toma de decisiones va a darse de acuerdo a el agente, de acuerdo a los insumos que él tenga. Entonces vemos, por ejemplo, que de acuerdo a ese estado dado, a esa condición, el agente toma la decisión de marcar X. ¿Por qué? Porque no habría otra condición. Ya hay un estado dado, hay un entorno que me hace o que me inclina a tomar esa decisión. Existen algunos algoritmos que utilizan este tipo de aprendizaje, y las aplicaciones es aprender a jugar diferentes juegos, un sistema de navegación de un robot, por ejemplo, en coches autónomos, donde el coche tiene ya ciertas inputs que van a accionarse de acuerdo a entorno, donde él está monitoreando ciertas condiciones para tomar una decisión. Otro ejemplo de uso es la comprensión de imágenes. Y para ir finalizando, tenemos una lámina donde podemos ver los diferentes tipos de aprendizaje supervisado que existen y de el aprendizaje no supervisado, cuáles son las lógicas y hacia dónde, a dónde se iría en la toma de decisiones. Existe mucho software en Machine Learning, por ejemplo, GNU, GPL y el Python. El más utilizado es el Python, que se utiliza o más comercialmente utilizado, pero existe cualquier variedad de software de aprendizaje de máquina. Uno de los más comunes de los dos que seleccioné está el Weka, que está disponible libremente bajo licencia, es muy portable, es fácil de utilizar para principiantes y soporta varias tareas con diferentes tipos de procesamiento de datos, con clustering, con clasificación, con regresión. Si alguno está interesado, puede ahondar y ver cuáles son las aplicaciones en las que se puede utilizar este tipo de software. Está el Python, que también es un software libre, es una multiplataforma, es un lenguaje de programación de alto nivel. La filosofía de diseño está enfocado en la simplicidad y legibilidad del código, y existen diferentes tipos de núcleos de lenguaje para su aplicación. Está también algunos, el Azure, que ahora es muy utilizado por Microsoft, el Amazon, el IBM Watson, el Google Prediction, etcétera, etcétera. Miles de aplicaciones de Machine Learning que utilizan este tipo de aprendizaje controlado, no controlado, supervisado, no supervisado o mejorado. Y el ecosistema del Machine Learning no debemos olvidarnos de esta gráfica, porque es la lógica que debemos seguir, en donde tenemos la inteligencia artificial como un todo, tenemos el Machine Learning y por el otro lado tenemos el Deep Learning, tenemos el insumo que le manda el Deep Learning al Machine Learning para la inteligencia artificial, los datos importantísimos, el análisis, la inteligencia de negocio, o sea, los datos y ese es el tema de la próximo webinar, el Big Data. Los datos es la ciencia, es la materia prima de todo esto, el Big Data. Entonces vean cómo a través de esta relación de datos, de inteligencia artificial, de ciencia de datos, de Big Data, logramos un ecosistema que nos va a permitir conocer cómo funciona en sí la inteligencia artificial de la mano del Machine Learning y del Deep Learning. Entonces, para terminar, la inteligencia artificial es la ciencia de construir máquinas que piensen como humanos,
piensen racionalmente, actúen como humanos, actúen racionalmente. He ahí la disyuntiva. Inteligencia artificial en un universo, la evolución que ha traído a través del tiempo, luego aparece el machine learning, luego aparece el deep learning. Aplicaciones, todas las que hemos visto y seguiremos reiterando en la manufactura, en la salud, en el transporte, en finanzas, en la energía, etcétera, etcétera. Son diferentes tipos de aplicaciones que se puede utilizar hoy en el machine learning. Ha sido un placer, espero no haberlos sacado de concentración con este par de salidas de la energía. Siempre suceden cosas que no podemos controlar. Reitero, cualquier duda está en los foros para que me las hagan saber. Continúen ahondando, profundizando en la lectura de los materiales, haciendo las guías didácticas, participando en los foros y aprendiendo día a día de esto que empieza, apenas empieza, a pesar de que ya se conoce, que ya hay montones de soluciones, pero esto está para crecer más y más. Ha sido un gusto, un placer y nos vemos el próximo jueves en el siguiente webinar. Muchas gracias y muy buenos días.